Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. La pobreza es la peor forma de violencia. Una frase de Mahatma Gandhi, aquel personaje de la India tan importante y pacifista que enalbardó los valores de la paz y que evidentemente muchas de sus actuaciones tenían más de cristiano que de cualquier otra cosa. Para Gandhi la pobreza también era una forma de opresión por parte de los poderosos, aunque esté disfrazada de posibilidades para elegir el propio destino y teóricamente parezca sencillo salir de la precariedad. Él decía que la pobreza no da opciones para tomar decisiones e ir mejorando la propia calidad de vida. Es evidente que cuando falta la igualdad y faltan las oportunidades y hay algunos que están por encima de otros y de esa manera humillan y oprimen, tampoco está de acuerdo con el reino de los cielos. El reino de los cielos no tiene que ver con eso. Jesús dijo un día: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y era una manera de decirlo con el único propósito de entender que debemos buscar el reino de los cielos y sentirnos espiritualmente pobres, como carentes, y que Él puede llenar esa pobreza espiritual. Pero la pobreza material también es algo a que le importa a Dios, y que muchos de nuestros países latinoamericanos y africanos y asiáticos viven una pobreza extrema que lleva a los pueblos a no estar cómodos y a tener crisis y grandes problemas. Creo que partiendo de esa igualdad y de esa posibilidad de que todos tengan los mismos derechos, las mismas posibilidades de crecer, la misma educación, la misma oportunidad de salir adelante, empezamos a tener un país en paz. En ocasión a estos días tan críticos que hemos vivido en Colombia, pues estamos orando por la paz de nuestra tierra, por la paz de Colombia. Quiero invitarles entonces que ahí donde está pueda cerrar sus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial en esta noche, que dediquemos estos minutos a la presencia de nuestro Dios. Padre Celestial, en esta noche, una vez más venimos delante de ti y oramos porque en nuestro país haya igualdad, haya condiciones de mejoramiento, Señor. Departamentos como nuestros departamentos del Chocó, que están sumidos en la corrupción y en la miseria, los ponemos delante de ti, Señor. Nuestros campos, nuestras veredas, algunos municipios y en la propia capital, donde muchas personas no tienen opciones y que viven con menos de $1 al día, te rogamos, Dios, que obres sobre esta nación, que coloques en puestos de dirigencia personas honestas que de verdad quieran proyectar este país y sacarlo adelante. Te rogamos, buen Dios, que ayudes al presidente, a los ministros, a los senadores, a los gobernadores, a los alcaldes de este país, de los diferentes departamentos, Señor, al Senado de la República, a los consejos, Dios, a todos los que tienen que ver con el mejoramiento de este país, que pongas en sus corazones, Dios, hacer las cosas de la manera adecuada para ayudar a que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Llévate de nuestra tierra la violencia, la muerte. Venga de donde venga, Señor. Como cristianos no avalamos desde ningún punto de vista ninguna violencia. Necesitamos de ti en esta tierra. Oro por las personas que se unen conmigo en esta noche para tener este tiempo devocional y clamamos una vez más rogando que esta pandemia universal empiece a disminuir y veamos mejores tiempos, Señor. Te lo pedimos en esta noche. Amén y amén. Amén. Muy bien.
Tenemos hoy un tremendo desafío en nuestro estudio bíblico. Espero que lo podamos lograr. Hay muchísimo para ver, para analizar sobre el pasaje que hoy tenemos y muchas dudas que pueden haber en este pasaje que precisamente vamos a analizar en el día de hoy. Les invito a leerlo para que ya lo tengamos en nuestra mente y en nuestra reflexión. Capítulo 20, vamos a ir leyéndolo y hoy vamos a leer los 6 primeros versículos, queriendo Dios que el tiempo nos alcance para lograr todo lo que tenemos que decir frente a este pasaje tan importante. Muy bien, entonces les invito. Apocalipsis capítulo 20, por favor. Dice así: vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este ángel sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo donde lo encerró y puso un sello sobre la puerta para que no engañara a las naciones hasta que pasaran los 1000 años, al cabo de los cuales habrá de ser soltado por un poco de tiempo. Vi tronos y en ellos estaban sentados los que habían recibido autoridad para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por haber sido fieles al testimonio de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado al monstruo ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente o en la mano, y vi que volvieron a vivir y que reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta después de los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichosos los que tienen parte en la primera resurrección, pues pertenecen al pueblo santo. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él los 1000 años. Muy bien, ese es el pasaje que vamos a intentar estudiar en este día. Ayer vimos que hay una gran confrontación, asistimos a una gran confrontación en el doble combate escatológico. Así lo denominamos en el día de ayer, el doble combate escatológico. Y en ese doble combate escatológico, en el intermedio de ellos dos, del primer combate y del segundo, encontramos un intermedio de 1000 años. Se nos muestra a un jinete montado en un caballo blanco, junto con su ejército. Y este jinete tiene varios nombres. Dijimos que uno de ellos es fiel y verdadero, otro el que juzga y combate con justicia, tercero palabra de Dios, que era un nombre oculto, que era un nombre que nadie conocía, pero al fin en el siguiente versículo se nos reveló que era palabra de Dios, y el último por el cual se le conoce y que nos demuestra toda su divinidad y toda su grandeza, Rey de reyes y Señor de señores. Sus ojos como llamas de fuego, tiene muchas coronas en su cabeza mostrando su divinidad, y de su boca sale una espada afilada. Ya era una visión que habíamos visto en los primeros capítulos de Apocalipsis, que va a regir con cetro de hierro a las naciones. Y que aparte de eso, este jinete no estaba solo, sino que había un ejército con vestiduras blancas y sobre caballos blancos. Además, hay una invitación de un ángel a las aves de rapiña que vengan al gran banquete para la carne de los derrotados. Los derrotados van a ser la comida de las aves de rapiña. La bestia, los reyes de la tierra con sus ejércitos van a ser derrotados. Y allí se nos comentó que la bestia y el falso profeta van a ser arrojados vivos al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Muy bien, eso fue lo que en el día de ayer pudimos captar de la primera parte de este texto. Luego, entre los dos combates, precisamente encontramos que el autor inserta una sección que por un lado complementa la victoria de este primer combate escatológico y por el otro lado prepara la victoria del segundo combate. Es el reino de los 1000 años. Previamente el autor nos presenta el encadenamiento del dragón.
Acabamos de leer y nos empieza diciendo que vio un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este ángel sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es Diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, donde lo encerró y puso un sello sobre la puerta para que no engañara a las naciones hasta que pasaran 1000 años, al cabo de los cuales habrá de ser soltado por un tiempo. Bueno, entonces ahí tenemos que Satanás es encadenado, arrojado al abismo. Para la concepción judía, el abismo era una vasta caverna subterránea que había debajo de la tierra. Ese era el concepto de ellos y por eso Juan echa mano a este concepto. Ellos están entendiendo perfectamente lo que está diciendo Juan. Algunas veces se consideraba como el lugar al que iban los muertos y otras como el lugar donde ciertos pecadores estaban aguardando el castigo de Dios. Se llegaba allí por una grieta que penetraba en la tierra, que fue la que el ángel selló para tener al diablo encerrado durante 1000 años. Era un lugar en la concepción de ellos bastante tenebroso y que los demonios y el diablo tenían realmente pavor de ir allá. Uno de los evangelistas nos cuenta cuando Jesús le habló a los endemoniados de Gadara, ellos decían: no nos mandes al abismo. Pues ese era el concepto de la época, de que ese era un lugar terrible. Ahora, en el capítulo 20, un ángel ha cerrado esa puerta, ha encerrado a Satanás allí y lo ha encerrado por 1000 años. Satanás va a tener que estar preso durante todo ese tiempo y bueno, no podemos literalizar. Aquí vamos a empezar a descifrar cosas. No podemos literalizar el número 1000 en la escritura, ¿sí? 1000 se usa para describir un número considerablemente grande de tiempo. Miremos, por ejemplo, Job capítulo 9, versículo 3. Allí Job está usando esa figura literaria. Dice: si alguno quisiera discutir con él, hablando de Dios, de 1000 argumentos no podría rebatirle uno solo. Entonces ahí ya empezamos a darnos cuenta que el término 1000 que nos propone Juan no es un término literal. El concepto de 1000 es que es un número considerablemente grande, no literalmente 1000 años. Pero vamos a hablar en este día sobre el milenio. Puede hacer que el tiempo nos alcance. ¿Qué era el milenio? ¿Qué es el milenio? Es un periodo de 1000 años. De allí nace la doctrina de milenarismo, que enseña que Cristo va a reinar en la tierra con sus santos durante 1000 años, antes del fin del mundo. Después de lo cual se va a producir la batalla final. Luego de la segunda batalla, que la veremos en estos días, la resurrección general. Ya ha habido una primera resurrección y ya viene una segunda resurrección. El juicio final y la consumación final. Eso es como los acontecimientos que nos cuenta la doctrina del milenio. Pero quiero decirles dos cosas claves frente a esta doctrina. La primera, era una creencia claramente muy corriente en la iglesia primitiva y que aún tiene seguidores en este tiempo. Y yo diría que en Latinoamérica tiene muchísimos seguidores en el ala fundamentalista. Allí hay muchísimos seguidores de esta corriente del milenarismo. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que este es el único pasaje del Nuevo Testamento en el que se enseña claramente esta doctrina. Y uno de los principios que tenemos en hermenéutica es que de un solo pasaje pues no se puede hacer doctrina general. No se puede generalizar y desde un solo pasaje creer que desde allí podemos dictar una doctrina. Siempre que se extrae una doctrina de la Escritura, es necesario que ésta esté afianzada en distintas partes de la Escritura para que de esa manera no se tenga ninguna duda de su contenido veraz. Bueno, vamos entonces a explicar un poco esta doctrina del milenarismo porque es muy frecuente en nuestro contexto. El diablo estará encadenado 1000 años. Ese es un primer punto. Luego dice que los mártires y los fieles que no aceptaron la marca de la bestia
van a resucitar y van a reinar con Cristo. Esto es lo que se llama la primera resurrección. El resto de personas, incluyendo cristianos y todo ello, no van a resucitar en este momento. Son dos grupos de personas, que son los mártires y aquellos que no adoraron a la imagen de la bestia, ni nada de eso, y que sufrieron por esa situación. Entonces ellos van a resucitar y se van a convertir en los que van a gobernar con Cristo aquí en la tierra 1000 años. Luego se dice que el periodo de 1000 años, Cristo y sus santos van a reinar en la tierra. Lo estamos enfatizando. Después del milenio, después de pasado este tiempo, por un tiempo breve, el diablo va a estar libre y va a convertirse en una lucha final, la resurrección, y van a resucitar todos los muertos. Entonces, el diablo va a ser vencido definitivamente y va a ser arrojado al lago de fuego por siempre. Sus aliados serán incinerados por un fuego que descenderá del cielo. Aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida entrarán en la bienaventuranza de Dios. Pero los que no figuren en el libro de la vida, que ya lo hemos visto por el contexto, serán arrojados al lago de fuego. Básicamente eso es lo que contiene la doctrina del milenarismo. Esta doctrina no aparece, como les dije en un comienzo, no aparece en otro lugar del Nuevo Testamento, pero sí hay que decir que la sostuvo todo el tiempo la iglesia primitiva, en especial entre los que recibieron el cristianismo de fuentes judías. Y ahí quiero remarcar eso. Los que recibieron el cristianismo de fuentes judías fueron en especial aquellos que hablaron del milenarismo muy fuerte en tiempos de la iglesia primitiva. Ahora, vamos a explicar por qué es importante entender esto, para que comprendamos que esta doctrina viene del judaísmo y no del cristianismo. Entonces, el origen de esta doctrina del milenarismo no es, como les digo, específicamente cristiano, sino que se encuentra en ciertas creencias judías sobre la era mesiánica que era corriente después del año 100 antes de Cristo. Escuche bien, año 100 antes de Cristo. Era corriente esta doctrina y era la creencia judía que el Mesías vendría a establecer sobre la tierra la nueva era en la que la nación judía sería la nación que regiría los destinos en la tierra. Sería la nación suprema, sería la que estuviese por encima. En los primeros tiempos era la creencia general que el reino que estaba enfatizándose allí sería el reino que permanecería para siempre. Eso es un ejemplo, lo podemos ver en Daniel capítulo número 2, versículo 44. Miremos Daniel 2:44. Dice así Daniel 2:44. Durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre. Vea el concepto que tenían en esa época los judíos. Luego, ahí mismo en Daniel capítulo 7, versículo 14, nos dice: y le fue dado el poder, la gloria y el reino, y gente de todas las naciones y lenguas le servían. Su poder será para siempre el mismo, y su reino jamás será destruido. Versículo 27. Y el reino, el poder y la gloria de todos los reinos de la tierra serán dados al pueblo del Dios Altísimo, y su reino permanecerá para siempre, y todos los pueblos de la tierra le servirán y le obedecerán. Entonces hay un concepto en estos primeros tiempos, una creencia entre los judíos, que cuando se establezca el reino mesiánico será un reino que va a permanecer para siempre. Pero desde el año 100 antes de Cristo se produjo un cambio en esta forma de pensar. ¿Y qué lo produjo? Bueno, ellos dijeron: este mundo es tan malo, tan perverso, que aquí el reino de Dios no va a poder llegar nunca, por la perversión del mundo. Entonces surge la idea
de que el Mesías tendrá un reino limitado y después vendrá la consumación final. Esa es la concepción que los judíos tienen. Este mundo es demasiado malo, este mundo es muy perverso, el reino de Dios no es posible por tanta maldad. Entonces, si aparece el Mesías, pues va a tener un reino limitado y después va a tener una consumación final. Hay unos libros que no aparecen en la palabra, en la Biblia, pero que sí aparecen en la literatura judía, como por ejemplo el Apocalipsis de Barú. Barú prevé la derrota de las fuerzas del mal, luego el principado del Mesías permanecerá para siempre hasta que este mundo de corrupción llegue a su fin. Eso está por allá en segundo libro de Baruch, capítulo 40, versículo 3, ¿sí? Y hubo muchísimas discusiones rabínicas sobre la duración de la era mesiánica, antes que llegara la consumación final. Por ejemplo, algunos decían que iba a ser de 40 años, otros decían que iba a ser de 100 años, otros decían que iba a ser de 400 años, de 600, de 1000, de 2000 y hasta de 7000 años. Esas eran las discusiones rabínicas. Por eso es que vemos que Juan está mirando hacia el judaísmo y está tomando esta idea del judaísmo precisamente, porque él lo aplica a 1000 años, ¿no? Otro libro que no está en la Biblia, segundo de Esdras, dice lo siguiente, mire lo interesante. Mi Dios el Mesías será revelado juntamente con los que están con él, y se regocijarán los supervivientes durante 400 años. Y sucederá después de estos 400 años que mi hijo el Mesías morirá con todo lo que tiene aliento humano. Entonces volverá el mundo a su silencio primigenio durante 7 días, como en el primer principio, de forma que no quede ni una persona. Entonces, después de esto, vendrá la nueva era. Segundo de Esdras, capítulos 7, 28 y siguiente. Es decir, en este libro se aduce que Dios está hablando y que está diciendo que va a haber ese periodo de 400 años, echando mano a elementos del Antiguo Testamento, ¿no? Y pronostica un reinado limitado, y pronostica la muerte del Mesías, cosa que los otros no habían hecho. Entonces, por eso se piensa que este es un concepto más que cristiano, un concepto judío. Además, ¿qué creían los judíos con respecto a este concepto? Sobre la era del Mesías. Que la edad del mundo correspondía al tiempo que le invirtió Dios en su creación y que el tiempo de su creación más o menos fue de 6000 años. Por ejemplo, Salmo capítulo 90, versículo 4 dice así. Salmo 94. En verdad, 1000 años para ti son como el día de ayer que pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Luego por allá el apóstol Pedro en segunda carta de Pedro, segunda de Pedro 3:8 también usa el término 1000 de forma simbólica. Dice, además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces se decía que cada día de la creación eran 1000 años. Por eso dice que durante 6000 años Dios hizo la creación y que eso mismo que invirtió en la creación era el tiempo que también se debía restaurar. Por tanto, se mantendría que el Mesías venía en el año 6000. Y el séptimo millar, es decir, el séptimo día para ellos, para el antiguo tiempo, 7000, el equivalente al descanso sabático. Recuerden que el día séptimo era el día en el que Dios descansó. En la historia de la creación sería el reinado del Mesías. Eso sería. Además, creían que en el reinado del Mesías sería un reinado justo, sería un reinado próspero materialmente, la tierra daría sus frutos multiplicados por 10,000, no habría enfermedades, no habría muertes prematuras, las fieras serían amigas de los seres humanos, las mujeres no tendrían dolores para dar a luz, ni nada de eso. Esto está por allá en segunda de Baruch, capítulo 73.
Y así es que ellos concebían este tiempo. Pero por eso es que leímos estos libros que no están en la Biblia, sino que son libros de la literatura judía que nos ayudan a complementar el concepto judío que se mete en la literatura apocalíptica y que Juan utiliza para hablarnos de esos 1000 años. Entonces, así es que tenemos ese trasfondo del milenio para comprender que los judíos habían llegado a pensar que el reinado del Mesías sería limitado, que sería un triunfo de la justicia y el de las mejores bendiciones materiales y espirituales, pero hay que tener en cuenta que el trasfondo es judío y no cristiano. Por eso es que la interpretación literal de la Biblia es una interpretación que no hace mucho bien y que es peligrosa porque se cae en excesos. Entonces, al entender eso, pues debemos lograr interpretar lo que el pasaje nos quiere decir. Y algunos intérpretes piensan que entre el primer combate escatológico y el segundo combate escatológico, que en la mitad están los 1000 años, realmente los dos nos están hablando de la victoria final del Señor, ¿sí? Y que estos 1000 años, el término 1000 como significa mucho, pues es un término de forma general, es decir, ilimitado el reinado de Cristo con su pueblo. Eso no lo perciben algunas personas, pero ya vamos a empezar a desglosar poco a poco este capítulo para ir entendiendo que ya hoy por lo menos tenemos algo claro. ¿Cuál es la creencia de la época para pensar en que el diablo ha sido enviado al abismo? Ya sabemos que es el abismo, ¿no? Y sabemos que es un ángel que lo encadena ahí, y ya empezamos a entender un poco de dónde sacó Juan el concepto de los 1000 años para que se convierta en un concepto tan importante y que la iglesia primitiva lo haya desarrollado, que luego otros personajes muy importantes de la cristiandad lo hayan afianzado, algunos lo hayan negado, porque los 1000 años para un grupo de personas se les convirtió en unos años de disfrute material, de goce en muchos aspectos, incluso lujuriosos, y termina la iglesia cristiana en todo ese proceso histórico, algunos diciendo no, esos 1000 años hay que espiritualizarlos como San Agustín, y se termina entendiendo pues que no se puede literalizar y que debemos encontrar que esa interpretación pues está en una sola parte de la escritura y que de ella no podemos hacer doctrina general. La doctrina, como les dije en un comienzo, se hace de una manera distinta. Cuando algo se enfatiza en diferentes aspectos en la misma Biblia, en el Nuevo Testamento, desarrollamos doctrina. De lo contrario, no. Eso por un lado. Y por el otro lado, entender que su concepto viene no del cristianismo, sino viene del judaísmo, que se incorpora en el cristianismo porque algunos fueron evangelizados y fueron desarrollados por personas que lógicamente venían del judaísmo. Eso debe quedarnos en la cabeza para lograr interpretar lo que de aquí en adelante estamos diciendo. ¿Qué podemos entonces concluir? Que muy probablemente para algunos biblistas en este tema hay mucha controversia. Tanto el primer combate como el segundo combate son dos formas de mirar la misma victoria de Cristo, y que el término 1000, que ya nos dimos cuenta que es muy simbólico, pero que sí significa muchos días, es un término ilimitado de la victoria de Cristo y su pueblo. Lo que nos debe quedar a nosotros entonces en esta expresión para poder seguir adelante es la victoria del Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y desde esa perspectiva sentirnos y acogernos a esa victoria de nuestro Señor y seguir adelante entendiendo que las fuerzas del mal son destruidas. Amén. Mañana vamos a ver ese segundo combate escatológico y bueno, vamos a seguir desmenuzando un poco este capítulo 20 que ya nos hemos dado cuenta no era sencillo lograr interpretarlo, y por eso teníamos que echar mano a literatura extra bíblica, pero literatura judía, y a los conceptos judíos frente a esos 1000 años o 400 años o 7000 años o 6000 años o 40 años, como ya lo vimos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos
nos permite, Señor, entender tanta riqueza que hay alrededor de ella. Y que lo que nos está anunciando, que es el principio más importante, pues es tu victoria, Señor, sobre las huestes de maldad. Que las huestes de maldad no tienen poder contra ti ni contra tu pueblo. Y que debemos gozarnos, Señor, porque tú sigues siendo Rey y que estás sentado en tu trono, buen Dios. Ayúdanos a ver esta realidad que tenemos desde tu perspectiva, Dios, y a tener paciencia entendiendo que tú estás con nosotros para que transformemos lo que tenemos que transformar en esta tierra, hacer las cosas bien, porque queremos estar contigo por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mañana continuamos con este hermoso estudio. Ya se nos acabó. Nos queda solamente este capítulo 20 que no lo hemos apenas introducido hoy, capítulo 21 y capítulo 22, y concluimos este precioso libro que la palabra del Señor nos muestra y cómo tenemos en él tanta actualidad. Les espero mañana a las 8 de la noche. Gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo en este estudio. No nos soltemos del Señor, sigamos adelante. Dios me les bendiga grandemente y no se olviden de lo que dijo Pablo a los romanos. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao y mil bendiciones. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.